de eso va a hablar Carlos, para que vean qué alternativas tienes. Hay otras alternativas, ¿no? No sé. De la homeopatía. Se llama fentanilo. ¿Sabes que hay unos hechitos que son equivalentes al tafil? Pero venden como tafil homeopático. No me digas eso. Se está grabando esto ya. Sí. Ay, dame chance. ¿Listo otra? Sí, nada más unos 2 minutos más. A ver si. No, voy a dejarlo. Vamos a iniciar. Oye, ¿ya lo capté? ¿Ya está? Gracias. Bueno, entonces, Freud, vamos a iniciar, gracias. Hola a todos, buenos días, gracias a todas por estar hoy con nosotros nuevamente. Vamos a seguir con la cuarta y última sesión de este semestre del Seminario del Programa de Política de Drogas, que da continuidad al tema que hemos tratado, que es el de las sustancias. Ya no tanto los efectos y consecuencias negativas de la guerra contra las drogas, sino ahora las sustancias y los efectos que estas tienen en nuestros cuerpos. En el caso de fentanilo, aquí seguramente va a ser una sesión de mucho aprendizaje para algunos de nosotros. Bueno, como saben, estamos viviendo 2 guerras en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una guerra contra el consumo de opiáceos. En México hay una guerra contra los cárteles del narcotráfico. En Estados Unidos se ha declarado una situación de emergencia de salud pública contra las muertes por sobredosis de opioides, y aquí en México hay una inminente aprobación de una ley de seguridad interior. Son 2 maneras de ver este mismo fenómeno, ¿no? Una como desde el punto de vista de la salud contra las adicciones, y otro desde el punto de vista de la seguridad pública contra la criminalidad. Pero para hablar sobre este tema en concreto, sobre la epidemia de opiáceos y de opioides en Estados Unidos, tenemos hoy al doctor Carlos Galindo. Carlos Galindo va a presentar la ponencia La epidemia de opioides en Estados Unidos y el control internacional de la amapola. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros acá. Y para comentar su trabajo de Carlos, contamos con la presencia de la doctora Laura Atuesta. Gracias, Laura, por acompañarnos. Voy a leer brevemente acerca de las trayectorias académicas de ambos. Carlos es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es maestro en demografía por el Colegio de México y tiene un Research Master por el Max Planck Institute for Demographic Research y es doctor en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Carlos ha trabajado en instituciones tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Población, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salud Pública. Actualmente se desempeña como investigador en el área de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Gracias, Carlos. La doctora Atuesta, como todos sabemos, es nuestra coordinadora, es la coordinadora del Programa de Política de Drogas del CIDE. Laura obtuvo su doctorado en Economía Agrícola y Aplicada de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Antes de unirse al CIDE, trabajó en la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Sus intereses de investigación están relacionados con la economía de las drogas ilícitas y sus efectos sobre la desigualdad del ingreso, la migración interna y los conflictos armados. Combinando su conocimiento en política de drogas con su experiencia en economía regional y urbana, busca estudiar el comportamiento no económico de los hogares cuando se enfrentan a las amenazas u oportunidades de los mercados ilegales en sus comunidades, entre otras tantas líneas de investigación que la tenemos que actualizar nuestras bases de datos. Bueno, les agradezco, insisto, a ambos por estar aquí y presentar esta ponencia y comentarla. Carlos, te comento la dinámica del seminario. Tienes aproximadamente unos 20 minutos, 25, quizás un poco más, antes para presentar tu trabajo. Después la profesora Atuesta va a tener unos 10 minutos para comentarlo. Podrá replicar también a esto y después abrimos la sesión para preguntas y comentarios del público. Okay. Gracias. Pues muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar con ustedes y que Edgar me haya invitado, porque este era un tema que yo como que traía en el radar, lo he trabajado muy poco y creo que es muy importante. Y vengo a platicarles qué información tengo yo y quería ver ustedes en qué
qué otra información anexa conocen, que nos podamos complementar con cosas que tengamos actualmente. Vamos a platicar un poquito de la declaración de emergencia en Estados Unidos por la crisis de opioides. Luego quiero hablar un poquito de la crisis, particularmente de su primera etapa. Luego hay una mini sección chiquita que titulé como pregunta, como si se está gestando una crisis global o si podemos prevenir que se geste. Y yo creo que toda esta discusión nos lleva a cuestionarnos cómo está funcionando el sistema internacional de control del opio. Son como las 4 partes de la presentación. Vamos a empezar con lo de la declaratoria en Estados Unidos, con la declaratoria de emergencia. Hasta donde yo alcanzo a ver, por lo que he leído, no veo implicaciones para México. Esto para nosotros en el IBD es como importante, porque nuestros temas tienen que ver con implicaciones para nuestro país. Pero no lo tengo muy claro. Creo que si entre ustedes hay alguien de Relaciones Internacionales que me diga, miren, sí, estaría muy interesante platicar. Hasta donde yo alcanzo a ver, tiene hasta ahorita la declaratoria por las implicaciones de salud pública dentro de Estados Unidos. La implicación fuerte que podrá tener para nuestro país pues es como muy simbólica, y es pues, las cosas que anda diciendo el señor presidente Donald Trump. Les quiero leer un cachito del discurso que mencionó cuando sacaron la declaratoria. Dice: debemos detener el flujo de todo tipo de drogas ilegales hacia nuestras comunidades. Por demasiado tiempo se ha dejado que peligrosos carteles criminales se infiltren y diseminen por nuestra nación. Un pasmoso 90% de la heroína en Estados Unidos proviene del sur de nuestra frontera, donde estaremos construyendo un muro que ayudará considerablemente a resolver este problema. Tendremos un gran impacto. Y luego además sigue, Donald Trump sigue diciendo, dice: mi administración está dedicada a hacer valer nuestras leyes migratorias, a defender la seguridad marítima, a asegurar nuestras fronteras, y trabajaremos en conjunto con los países que tienen problemas similares, como por ejemplo China o Latinoamérica. No hay ninguna diferencia. Vamos a trabajar con todos ellos y estamos llevando la pelea directamente a los criminales y a los lugares donde se produce este veneno. Hasta donde alcancé a ver, en las medidas de la declaratoria no hay ninguna implicación internacional todavía, pero el discurso sí es simbólico y es pues, claramente en contra de México y de otros países. Y en el discurso se nos echa casi la culpa de la crisis de opioides en Estados Unidos. Esto es lo que les platicaba, pero ojo, esta declaratoria es renovable, tiene una vigencia de 90 días. Y a los 90 días se evalúa si se mantiene, si se modifica, qué se hace con la declaratoria. Y es relevante recordar que Donald Trump formó una comisión para atender esta crisis, y la recomendación de la comisión era indistinta. Decía, la administración deberá de declarar una emergencia, ya sea una emergencia de salud pública o bien una emergencia de seguridad nacional, que ya le llaman el Stratford Act. Poca gente lo está discutiendo, pero ahorita, como decía Edgar, declarar emergencias nacionales tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, los poderes ejecutivos pueden sacar leyes sin necesidad de utilizar el poder legislativo. Por ejemplo, los poderes ejecutivos pueden recurrir a fuerzas militares para controlar las epidemias. Aquí en México hubo una aprobación con lo de la H1N1, se aprobó una ley de salud pública, se aprobaron unas reformas a la ley de salud pública. Y entre parte de las reformas que se aprobaron es que el ejército puede entrar a los hogares donde se sospeche que hay epidemia. Entonces, hay implicaciones por ahí, están muy perdidas, hasta ahorita nadie está hablando de ellas, no suena que vayan a ser importantes, pero vale la pena tenerlas en el radar por si van escalando las declaratorias más adelante. Y con esto en mente vamos a platicar ahora sí esto de la crisis de opioides. Y vamos a ver, lo primero sí tiene una crisis, y tiene una crisis fuerte. Estas son muertes por sobredosis en Estados Unidos por cualquier tipo de droga o fármaco, y pasaron de 17,000 ahorita a más de 50,000. O sea, sí están teniendo una crisis muy muy importante, y las afectaciones han cambiado mucho del imaginario que teníamos del consumo de drogas en Estados Unidos. Durante muchas décadas el imaginario eran comunidades negras afectadas por el crack y por la heroína, y lo que estamos viendo es que efectivamente esta crisis está afectando de sobremanera a los, entre comillas, blancos no hispanos, ¿no? Y ya lleva pues, bastantes años así, ya llevamos casi para 2 décadas que están siendo los grupos, en comparación, en términos relativos, los más afectados. Y aquí se abre toda una línea de discusión que tiene que ver con si la guerra contra las drogas tiene connotaciones racistas. Hay muchos datos para decir que sí, y es bien interesante, pero ahorita no me da tiempo de entrar en ella.
Y estos son los patrones, casi lástima que esta chiquita en tele que se nos ve, pero es el patrón de las muertes por sobredosis, cómo se ha ido esparciendo la epidemia. Y nada más me parece ahorita interesante es remarcarles cómo ven ahí en el centro, obviamente rojos son las muertes, azulitos son menos muertes, y cómo se queda ese patrón en el centro durante tantos años de azulito, donde ha habido menos muertes, y cómo se va expandiendo la epidemia por las dos costas. Y es relevante porque te les voy a enseñar otros patrones que coinciden mucho. Pero bueno, entonces, a ver, sí tienen una crisis fuerte de sobredosis por drogas, y particularmente los opioides están jugando un papel muy importante en esta crisis. Se estima, hay distintas estimaciones, pero rondan entre 3 de cada 5 de estas muertes tienen que ver con opioides. Y entonces, efectivamente, sí tiene mucho sentido que declaren ellos una emergencia de salud pública. Entonces, vamos a echarle un ojo a los opioides. En verdecitos, las muertes por cualquier tipo de opioide. Abajo en moradito son opioides de prescripción médica. Eso yo, aquí estoy seguro que ustedes lo saben mucho mejor que yo, lo han estado estudiando, pero en otros lados sorprende mucho que sean los opioides por prescripción médica, los que está causando la mayor parte de las muertes, y solo en los últimos años más recientes, la heroína se disparó, y solo hasta ahorita está viendo el cruce y hay ligeramente más muertes por heroínas que por los de prescripción médica. Y después viene, que es la rayita azul de la heroína, cuando se cruza con la morada, y luego abajito viene la naranjita, que es por otro tipo de opioides sintéticos, y es donde está la crisis del fentanilo, que es muy posterior a la heroína y también se está disparando ahorita. Y la última raya que queda abajo es la de metadona, que era muy importante hace algunos años, pero como pueden ver está disminuyendo las muertes por metadona. ¿Qué me parece muy importante de esta gráfica, de estas cosas que ustedes conocen? Bueno, pues que es una crisis por etapas. Hay una etapa muy larga en la crisis de opioides que se debió casi exclusivamente a estos fármacos por prescripción médica. Y son las primeras décadas de la epidemia, es hasta 2010 cuando empieza a recontar la heroína, pero todo lo demás de la crisis, que es desde mediados de los 90 hasta 2010, tenemos que son los fármacos de prescripción médica los que están llevando esta epidemia a los estadounidenses. ¿Qué tanto tiene que ver con esto de fármacos de prescripción médica? Estos son tasas de venta. En verde está ventas de opioides. Es una tasa de kilogramos de venta de opioides. Luego en rojo están las muertes por opioides y en azul abajo están las admisiones por tratamiento de adicción a los opioides. Y como ven hay una correlación muy fuerte. Ya sé que correlación implica causalidad, pero la correlación es muy fuerte. Mientras más se están vendiendo fármacos prescritos por médicos, más se está muriendo la gente. Y además los patrones de prescripción coinciden muchísimo con los patrones de la epidemia que le estaba enseñando de la mortalidad. Entonces, aunque hasta ahorita lo que les he enseñado no hay evidencia incontrovertible de que sea efectivamente causa-efecto, lo que tenemos es que tenemos mucha evidencia empírica que marca correlaciones muy fuertes, y entonces casi sí es posible decir que es la causa de esta epidemia fueron los opioides por prescripción médica. Cuando hablamos de opioides, ¿a qué nos referimos? Ustedes lo saben muy bien, allá en el instituto estos son temas que se discuten poco, pero aquí lo saben muy bien. De la amapola sacas morfina y codeína, luego las transformas en otras cosas como oripavina y tebaína, y después produces fármacos. ¿Y qué fármacos famosos hay? El fármaco más famoso que más se discute en los medios pues, es el Oxycontin, pero de otros, de programas de televisión y cosas así, hemos oído mucho el Percocet. El Vicodin, al que era en la serie de televisión el Dr. House era adicto, y hay muchos otros más, hay muchas marcas comerciales que están saliendo. En particular el Oxycontin ahorita está muy debatido en los medios estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque ya ahorita hay mucha evidencia de que hizo esa farmacéutica, y además resulta que hay muchas estimaciones de que efectivamente la gran mayoría, hay una parte muy importante de las muertes por opioides que se pueden atribuir directamente al Oxycontin y a la adicción al Oxycontin. Es una industria farmacéutica que se llama Purdue Pharma la que introdujo este fármaco a mediados de los 90 y tuvo estrategias de promoción y de venta muy agresivas y tuvieron ganancias increíbles. ¿A qué se refieren los investigadores cuando dicen estrategias de comercialización y de venta muy agresivas? Pues
regalaban los productos, hacían seminarios con doctores, contrataban a los doctores para que hablaran bien de su producto, y particularmente la FDA, la Food and Drug Administration, aprobó etiquetados y comerciales diciendo que el riesgo de adicción a esta cosa era muy, muy, muy bajo. Y entonces sale al mercado promocionándose como la medicina maravillosa, aprobada por la FDA, y resulta que no. Tan resulta que no, que se discute mucho, y hasta los Simpsons hicieron su capítulo sobre esto. Que se comercializaba como dulces para los niños, y pues casi. ¿Qué sabemos? Sabemos que se introdujo a mediados de los 90, ya para 2004 el Oxycontin se había convertido en la principal droga de abuso en Estados Unidos. Empezó a haber muchísimas críticas por parte de la sociedad civil, por parte de gobiernos locales, tanto así que en 2007 el gobierno federal le metió una demanda legal a la compañía a Purdue Pharma. Purdue Pharma se declaró culpable de haber engañado a los consumidores, de haber etiquetado mal sus productos, y pagó una multa de alrededor de 600 millones de dólares. Y no solo la compañía, sino 3 de los altos ejecutivos de la compañía también se declararon culpables de estos cargos y pagaron multas. Pero siguieron vendiendo, ¿no? Y se sigue vendiendo todavía. Hubieron cambios importantes en la formulación y en el reetiquetado. Después que pasa esto, reetiquetan, y para 2010 estas son las ventas del Oxycontin. Entonces tienen un gran boom de ventas hasta el 2004, luego vienen todos estos problemas legales. En 2006-2007, que son los años de menos ventas, es cuando está esta demanda fuerte por el gobierno federal, pero había otras demandas corriendo por gobiernos estatales y por gobiernos locales. Y después reetiquetan, empiezan a trabajar en una nueva fórmula del fármaco y otra vez se disparan sus ventas. Y en 2010 cambian la fórmula y hacen que sea más difícil. Lo que hacían muchas personas que compraban esas cosas, las aplastaban, las pastillas, y las inhalaban, o las trabajaban como heroína y se las inyectaban. Y entonces lo que hacen en el nuevo reformulado es que se vuelve mucho más difícil aplastarlas, inhalarlas y hacerlas líquidas e inyectárselas. Pero pues, las ventas siguen adelante. Y esto que les acabo de contar, lo de el reetiquetado, lo de las reglas, lo de la reformulación, pues llevó a que muchos de sus consumidores se pasaran a la heroína. Y entonces hay mucha evidencia circunstancial de que la gente que se está muriendo ahora de heroína es que primero fueron durante muchos años adictos a los fármacos médicos, prescripción médica, y ahora se cambiaron, por todos estos cambios regulatorios, se cambiaron a la heroína. Y esto me lo acabo de encontrar, no solo hay evidencia circunstancial, ya salió un working paper de la Universidad de Notre Dame, que dice, dice, el dramático aumento de las muertes por heroína de 2010 y los impactos de la reformulación del Oxycontin sobre las prácticas del uso de opioides han sido estudiados ampliamente, donde la vinculación de este evento ha sido principalmente circunstancial. Nosotros, estos 3 investigadores, dicen, probemos evidencia cuantitativa sobre cómo esta reformulación del Oxycontin en 2010 llevó al aumento de la tasa de muertes por heroína. Aún más, encontramos que en los estados donde existía un alto riesgo de sustitución de opioides por heroína, la reformulación no redujo para nada la mortalidad combinada de estos dos productos. ¿Qué hacen? Es un análisis econométrico de diferencias en diferencias y encuentran estas son las conclusiones a las que llegan, y ellos dicen otra vez, sí, no solo es circunstancial, ya tenemos evidencia empírica. Y esto pues es un déjà vu, porque como todos ustedes saben, pues pasó exactamente lo mismo con la heroína, ¿no? Fue un gran fármaco que acabó convirtiendo a un chorro de gente en adictos, y que es exactamente la misma historia, ¿no? Es igualita. Entonces, yo creo que esto nos debe llevar a una pregunta bien importante. Estas empresas que producen todos estos fármacos pues no tienen grandes plantíos de amapolas en Estados Unidos. Ellos no producen el opio, no producen los opiáceos. Ellos los importan de algún lugar, ¿no? ¿A través de quiénes los importan? Pues de los doctores más grandes, ¿no? De Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Sanofi, etc. Pero de este tráfico internacional, de este comercio internacional legal de opioides, me ha costado trabajo encontrar información. Yo quería ver si ustedes tenían datos
del comercio internacional. Porque una pregunta que surge naturalmente, yo digo, es, a ver, si hay controles internacionales para todo esto, si llevan 2 décadas de crisis de opioides con las tasas de mortalidad supercreciendo, pues deben haber importado grandes cantidades de opioides a Estados Unidos, tantas que algún tipo de alerta internacional se debió de haber gestado. Pero la respuesta es no encontré nada yo, por lo menos. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo está funcionando este control internacional que no te alerta de que estas cosas están pasando en el mundo? Y más, porque ahora resulta que hay algunas personas, muy poquitas, pero algunas personas que dicen que estamos frente a esto, frente al nacimiento de esta misma crisis en versión global. ¿Por qué? Porque las empresas como Purdue Pharma, pero también otras, ya están abriendo operaciones en el mundo. En México abrieron operaciones en 2004 y están haciendo las mismas técnicas de mercadotecnia que son en Estados Unidos, las están usando en México. Están contratando médicos famosos para que den seminarios y que hablen bien de su producto y están diciendo que su producto no tiene riesgos adictivos. Y entonces hay gente que está preocupada de que eso se expanda a nivel mundial. ¿Qué tan preocupados están? Pues lo suficientemente preocupados como para hacer esto. 12 congresistas, demócratas y republicanos en Estados Unidos enviaron una carta recientemente a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué dice en esta carta? Dice, le estamos escribiendo para advertirles a la comunidad internacional y a la OMS de lo que pasó en Estados Unidos. Dice, la avaricia y la imprudencia de una compañía y de sus socios ayudaron a desatar una crisis de salud pública en Estados Unidos, lo cual nos llevará a generaciones a reparar. Urgimos a la OMS a hacer todo lo que esté en su poder para evitar estas mismas personas, para evitar que estas mismas personas inicien una epidemia mundial de opioides. Por favor, tomen nuestro ejemplo y no permitan que esto pase. Dice, no permitan que Purdue se aleje tranquilamente de la tragedia que ha infligido a innumerables familias estadounidenses para simplemente encontrar nuevos mercados y nuevas víctimas en otros lugares. ¿No? Y entonces dice, otra vez uno puede preguntar, bueno, ¿y esta cosa, el famoso sistema de fiscalización internacional, cómo diablos funciona? ¿Cómo está funcionando? Y ya se me está acabando, ¿cómo andamos de tiempo? No, bien. ¿Sí? Bueno, pues es que yo creo que esto nos lleva a preguntarnos y a analizar con mucha calmita cómo está funcionando el sistema internacional de fiscalización. Entonces pues ya me metí a ver la JIFE, ¿no? La JIFE es este órgano que es, dice en su propia página, dice, somos independientes, somos parte de Naciones Unidas, pero somos independientes. Somos un órgano cuasi judicial compuesto por 3 representantes de la OMS y 10 representantes de los estados parte que son propuestos y aceptados. Y algo bien importante que se me hace interesante y lo que voy a remarcar ahorita mucho es que se dedican a estimar y a promover medidas para ajustar la oferta y la demanda de opioides. Y ahorita voy a explicar por qué quiero hacer mucho énfasis en oferta y demanda. Uno empieza a leer, aquí tengo un chorro de texto, entonces, perdón por tanto texto, pero lo que quiero decir es que hay que empezar a leer y sacar entre líneas a qué se dedica la JIFE. Entre sus funciones dice, administramos un sistema de estimaciones, y es un sistema estadístico, con miras a ayudar a los gobiernos, entre muchos otros objetivos, a balancear la oferta y la demanda. Y después vuelven a repetir en otro lado. Los gobiernos, como firmaron las convenciones internacionales, están obligados a que la cantidad total de droga que fabriquen o que importen no debe exceder unas sumas que están ahí. Y las sumas tienen que ver, dice, una cantidad de droga que se consumió con fines médicos y científicos, otra que utilizamos para producir otras drogas, cuánto tienen de existencias. Hay unas sumitas ahí que es, y todas van sobre cuánto consumimos y cuánto estamos produciendo. ¿Qué tanto? Esta frase me gustó mucho. Esta frase se repite en casi todos los reportes anuales de la JIFE. Y dice, la JIFE examina periódicamente cuestiones relativas a la oferta y la demanda de opiáceos para fines lícitos y procura asegurar un equilibrio permanente entre esta oferta y esta demanda. Entonces, este control que tenemos internacional sobre lo que ellos llaman necesidades legítimas es un control sobre estimaciones estadísticas de oferta y demanda. Y la demanda, ¿cómo se mide? Pues como consumo efectivo. La gente lo está demandando, sí, produzcamos más. Tal y como en Estados Unidos. La gente está comprando los productos legalmente, bueno, produzcamos más, no pasa nada, no se prende ninguna alerta. ¿No? Entonces, está muy interesante. El control es mercantil, es economista. No es un control en términos de salud pública, y si hay economistas aquí, si yo tengo una demanda variable y yo fijo la oferta y me preocupo por qué ese punto de equilibrio siempre se mantenga, ¿qué es lo que estoy controlando en el fondo? Pues el precio. No, es economía 101. ¿Cuál es el mandato de la JIFE? Si lo traducimos a creación económica, pues es controlar los precios.
Si tenemos cierta demanda y tenemos cierta oferta, y la oferta supera mi demanda, pues ¿qué hace? Que caiga mi precio, ¿no? Entonces, las reglas de la JIFE dicen, tú estímame la demanda, y entonces ya que tenemos estimación de la demanda, fijamos la producción para que no haya excedentes en la producción. ¿Por qué? Porque esos excedentes pueden ser usados por el mercado ilegal. Pero el resultado directo es que controlo los precios. Y entonces, si yo lo veo desde el punto de vista de las farmacéuticas, pues a mí me interesa muchísimo no solo producir y que además no haya sobreexistencias, para que siempre lo que yo esté produciendo se esté vendiendo. Y pues tristemente a eso se dedica la JIFE. Este es un reporte especial que sacaron en 2015 y enseñan las mediciones. La de la derecha es las estimaciones que vienen del tebaína, y lo que tienen en rayitas verdes es las existencias, estimaciones de tebaína. Lo que hay en la rayita roja arriba es la fabricación, y lo que hay en la rayita verde es la utilización para producir. Por ejemplo, el Oxycontin se produce de la tebaína. Y entonces van checando y van avisando. Y en muchos párrafos, la JIFE en su reporte especial dice, nos preocupa que las existencias estén aumentando. Y ya añaden, porque las existencias se pueden ir al mercado listo, al mercado negro. Pero vuelvo a insistir, si uno lo ve, me voy a cerrar los ojos al resto del mundo y ver únicamente con lentes de economista clásico, pues más existencias hacen que bajen los precios, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la JIFE cuando ve estos datos que yo le estoy enseñando? Y son datos, hay datos así de morfina y de otros opiáceos. Dice la JIFE, bueno, en general los datos que tenemos indican que el volumen de materias primas es más que suficiente para atender la demanda actual prevista por los gobiernos. Y además, avisamos que la producción y las existencias siguen aumentando. Porque si tienes este control mercantilista y economista sobre la producción de opioides y de fármacos, ¿qué produces en el mundo? Pues produces que haya consumo. En rojo están los consumos súper elevados, que es en países que tienen una alta capacidad de compra, que pueden comprar muchos de estos medicamentos. Y en países pobres que no pueden comprar estos medicamentos, el consumo es bajísimo, ¿no? En rojo están los que más consumen, en azulitos y hacia blancos los que menos consumen. Y entonces es un patrón súper diferenciado en el mundo de cómo estamos consumiendo estas medicinas. No solo esta es la foto de 2011-2013, pero no solo los patrones fijos, es eso, vemos esta gran diferenciación entre consumos entre países del mundo. Del lado derecho está el consumo mundial de opioides, y del lado izquierdo lo desagregan por regiones, y no se alcanza a ver, pero la raya de hasta arriba, la moradita, pues es América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y son las tendencias de consumo en esa región, y abajo están todo lo demás. En verdecito abajo está Europa, y Oceanía está pegadita a Europa, y hasta abajo ya está el resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que estos medicamentos se ven, la tendencia de consumo son muy diferenciadas, y los patrones de consumo del mundo son súper diferenciados y súper distintos. Y eso que te da, y en el mismo reporte de la JIFE, se dice, hacen unas encuestas a varios países y les preguntan, bueno, ¿y en tu país por qué no están consumiendo y cómo está la disponibilidad de estos medicamentos en tu país? Y entre las muchas respuestas que dan los países, alrededor del 30% dice, bueno, pues es cuestión económica. Y en el mismo reporte de la JIFE dice esto, dice, tal vez no se disponga de algunos preparados como la morfina en cantidades suficientes, puesto que los fabricantes, los importadores y los exportadores son empresas, especialmente en el caso de poblaciones reducidas o de poca demanda de mercado, quizá prefieran producir y comercializar únicamente preparados más costosos, como por ejemplo el fentanilo. Y entonces ya te habla de por qué, si uno empieza igual a jalar las ligas, pues empieza a ver por qué ahora está creciendo muchísimo la producción de fentanilo en el mundo, y a la hora que entra al mercado negro y a la hora que lo hacen pirata, pues empiezan a ver las muertes por fentanilo, y es la colita de la crisis que les enseñé. ¿Qué más dice la JIFE en ese mismo reporte? Dice, en algunos países en desarrollo la morfina solo puede obtenerse de importación mediante empresas farmacéuticas internacionales, y los precios son inasequibles tanto para el gobierno como la población. Por así es como la JIFE mide el consumo y las necesidades legítimas, por cuánto estás consumiendo. Entonces, la estimación de muchos países en África es que no tiene necesidades legítimas. ¿Por qué? Porque no hay demanda. Por eso la necesidad legítima pues es nada más poder de compra.
diferenciado que dices que no tienen acceso a sus medicamentos y aún así las conclusiones de los reportes de la JIFE son año con año nuestro sistema está funcionando muy bien y las preocupaciones que expresa son estas. Dice, la Junta ha expresado su preocupación por el aumento de la producción de estas sustancias sin el correspondiente aumento del consumo, lo que ha dado lugar al consiguiente crecimiento de las existencias. Yo creo que de verdad aquí hay una gran tesis para economistas y gente de comercio internacional. ¿Cómo funciona este sistema internacional de fiscalización y qué implicaciones económicas tiene en el mundo? Y entonces ya con esto cierro y termino rapidísimo. Bueno, ¿y qué críticas hay? Y a mí se me hizo muy interesante encontrar que hay una propuesta que atiende las dos. No, nada más les platico que la propuesta existe, habría que investigar más qué tanta razón tiene la propuesta y además pero creo que es muy interesante. Y la propuesta la he visto que surge en la India y en Estados Unidos, y la propuesta es, en la India un remedio tradicional para tratar las adicciones es hacer té con la vaina o con el bulbo de la amapola. La gente que se adicta al opio le hacen tecitos con el bulbito de la flor y le van bajando la adicción. Que es exactamente la misma lógica que las clínicas de metadona y otras clínicas para tener adictos. Le das algo menos dañino y lo vas bajando poco a poco a la gente. Hay una investigadora de la India que se llama Molly Charles que dice, por muchas décadas la fuente natural de estas sustancias, y está hablando de los fármacos analgésicos opioides, pues fue el opio cultivado y extraído en la India. Sin embargo, como país productor, la India tiene limitada incidencia en su comercialización. La India vende opio bruto a Estados Unidos y a cambio tiene que comprar codeína a Estados Unidos para sus propias necesidades farmacéuticas. Las convenciones internacionales no solo le dictan a la India cómo utilizar su materia prima, también trastornan su empleo en la medicina tradicional y aseguran que la India compre la codeína a los importadores de esta materia prima. Y empieza, ella contrasta lo que les acabo de contar del té con estas cosas y dice, el té es pues, casi que gratuito porque sale de una flor que sembramos en el jardín. El conocimiento de cómo utilizar el té es conocimiento social público que se puede transmitir entre las comunidades. Eso, muy importante para ella, dice, la vigilancia del tratamiento de la adicción es familiar. ¿Por qué? Porque es la familia la que le prepara el té al adicto y entonces lo cuidan familiarmente y entonces no depende que el adicto vaya a una clínica a que lo inyecten y es pues, mucho más barato para las personas. Y en cambio lo de la clínica es muy caro porque no solo hay que comprar las medicinas, hay que pagar por la supervisión de los médicos que tienen que estar ahí. Y además depende que el adicto vaya a la clínica. Entonces tienes algo tradicional pues, muy barato, controlado por la comunidad y tienes que está prohibido. Y tienes estos tratamientos legales que son carísimos y muy problemáticos. Y lo que ella dice es, pues eso hay que cambiar. Y ya con esta cierro. Muy curiosamente existe un activista en Estados Unidos que publicó este libro que se llama Opio para la banda. Y dice exactamente lo mismo. Dice, este cuate lo que dice es, dice, en Estados Unidos crece la planta de la amapola. Esta planta se puede hacer en un té que actúa de la misma manera que actúa la codeína, que actúa el Vicodin, sería gratuito para todos. Y en su libro dice, y a mí me causa mucha sorpresa que esto esté prohibido en Estados Unidos porque yo voy a Walmart y compro flores de amapola y toma las fotos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos está permitido tener flores de amapola de ornato. Incluso en Estados Unidos está permitido sembrar flores de amapola en tu jardín porque son flores de ornato y las puedes vender como flores de ornato. Lo que está prohibido es hacerles la rajadita y sacar la goma. Pero tener la flor en tu jardín está permitido. Y dice, es la cosa más ilógica del mundo. Este cuate, por cierto, lo demandaron. Cuando saca su libro, lo demandan por promover el narcotráfico. Pero él dice, pues, yo tengo estas flores en mi jardín, sí, pero no puedes hacerles la rajadita. Pero no, ni puede ser el té. También está prohibido que le cortes el bulbo y hagas el té. Pero en el mundo, esto a mí me sorprendió mucho. La verdad es que yo me enteré, en el mundo hay una gran industria internacional de amapola. Aquí le pregunté si aquí vendían, nada más que pues, llegué ayer en la noche, ya no tuve tiempo de pasar a comprar, pero en el DF, en Superama, en City Market, venden semillas de amapola. Y son importadas. En México está prohibido producirlas, en México está prohibido tenerlas. Pero por eso es una industria internacional gigantesca y hay un chorro de países que participan en ella y además dicen, bueno, pues que a lo mejor una vez en el Senado nos dijeron,
Bueno, es que a lo mejor es otro tipo de poppy, hay muchas variedades de la planta y no son las mismas, porque si ustedes se comen esas semillas, hacen un parecito con las semillas, y se comen las semillas, dan en un test positivo por drogas. Es de la Poppier somnífero, tal cual. Entonces, si algún día tienen un test, no coman sus semillas de amapola que venden en Superama y en City Market, en esos lugares. Pero hay un comercio internacional de amapola gigante en el mundo, del cual México está excluido. Y yo digo que otra vez debería de llevarnos a criticar el sistema de investigación de estupefacientes. Y si alguno de ustedes quiere entrarle a este tipo de investigaciones, a nosotros nos interesa mucho porque tiene implicaciones legales para México. Y es parte del instituto, pero tenemos pocos datos de producción internacional y a pesar de que en el Instituto de los Economistas tenemos poca gente que esté trabajando estos temas en particular. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A mí me encantó el paper que presentaste, igual lo que leímos en estos días, porque además pintas un esquema sumamente fascinante, muy bien articulado. Por un lado arriba, ¿no? Un mercado con sus fuerzas implacables de demanda y oferta, y sus grupos de poder, ¿no? Sumamente poderosos como las industrias farmacéuticas. Abajo, un sistema de fiscalización internacional, digamos, disfuncional, poroso, no solamente a nivel entre países, sino incluso en Estados Unidos, como es el Congreso, ¿no? Donde dejan pasar iniciativas de ley que vienen a vulnerar la capacidad que tiene la DEA, por ejemplo, para fiscalizar este tipo de sustancias, ¿no? Y abajo, masas o ciudadanos enormes con problemas de uso, ¿no? O de consumo de sustancias que, ante la imposibilidad ya de recurrir al mercado legal para satisfacer su demanda de opioides, tienen que irse a las calles a buscar sustancias ilegales, y bueno, vemos que se llevan lo mismo a Prince que al vecino de la casa de enfrente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Laura, tú estás escuchando, muchas gracias. Sí, primero, Carlos, muchísimas gracias por el paper. Creo que asumes que aquí sabemos mucho sobre el tema y creo que no es cierto. Aunque sea, pues esto es un tema que yo no manejaba, y la verdad haber leído el artículo sí me abrió una cantidad de información pues que yo no conocía. Así que felicitaciones, por más de que no haya datos, creo que hiciste un trabajo súper bueno en documentar qué es lo que está pasando y tratar de explicar un poco esta crisis de salud pública que se está viviendo en Estados Unidos. Yo voy a dividir mis comentarios en dos partes. El primero es un poco comentarios del paper, como qué pienso yo que pudieras hacer con este artículo para mejorarlo. Y el segundo es un poco, y volviendo a la pregunta original de Edgar, ¿qué implicaciones pudiera tener esto para México? Porque a pesar de que parece que es una crisis de salud pública en Estados Unidos, seguramente para México va a tener implicaciones importantes. Entonces, con respecto a la primera parte, yo pienso que el artículo, como te dije, es súper interesante para documentarnos en el tema. De hecho, como que me parece que surgen una cantidad de preguntas de investigación a lo largo del artículo que yo creo que no estás respondiendo, sino que las dejas abiertas. Entonces, lo que yo te diría es, escoge alguna de esas preguntas y desarróllala para hacer recomendaciones de política, para decir esto porque es importante para nosotros. Entonces, no sé, por ejemplo, toda esta crisis de los fármacos con prescripción médica es interesante, pero es una crisis que ellos ya se dieron cuenta que pasó, ya cambiaron la tendencia, y el hecho de que hayan cambiado la tendencia generó una crisis de heroína y de otras sustancias, ¿no? Entonces, es decir, nosotros sabemos que la causa de la crisis actual de heroína en Estados Unidos es porque había una crisis de sustancias con prescripción médica, pero ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces nos podemos enfocar en dos cosas. ¿Cómo hacer primero para que esta crisis no sea una crisis mundial? Que es un poco lo que planteas, dices, en Estados Unidos ya la embarramos, mejor dicho, ya hicimos algo mal, y ahora parece que en el mundo se está repitiendo el mismo esquema. Entonces, ¿qué hacemos para que en el mundo no se repita el mismo esquema? Específicamente para México, porque mencionas que México es uno de los países donde estas industrias están entrando a dar los congresos médicos, y entonces, ¿qué hacemos para evitar que eso pase? Y lo segundo es, ¿qué hacemos con la crisis de heroína y fentanilo? Mejor dicho, si ya Estados Unidos no tiene una crisis de opiáceos por prescripción médica, sino que tiene una crisis de heroína y fentanilo, ahí México sí entraría directamente, ¿no? Porque entonces el discurso de Trump
por más de que fue una crisis que se enfocó principalmente en opiáceos con prescripción médica, ya a nivel nacional legalmente trataron de pararla, pero ahorita tienen una crisis de mercado negro. Obvio, en el momento, y tú lo mencionas, en el momento en que cambian la publicidad de estas sustancias, en el momento en que cambian cómo producen estas sustancias, hay gente que va a decir, ya no con el óxido, con el Vicodin, busco heroína o busco fentanilo, y eso incrementa el mercado negro, y sale Trump en televisión diciendo todo es culpa de México, ¿sí o no? Sí. Entonces es un tema como de discurso político, que a pesar de que México no es la causa y no tiene que estar como involucrado en un principio, en este momento sí lo está. Y con el discurso político de Trump de decir todo es culpa de México, pues esto es una justificación más para decir todo es culpa de México y tenemos que hacer el muro y los cárteles mexicanos y la inseguridad y todo el tema que todos conocemos. Eso es una pregunta de investigación interesante, ¿no? Es decir, esto fue la causa, ahora tenemos una crisis diferente, ¿qué vamos a hacer con esa crisis? Y para México, ¿eso qué significa en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos? Otra pregunta de investigación interesante que sale en el artículo es todo este tema de la JIFE. Mejor dicho, obviamente entiendo, y aquí lo explicaste muy bien, por qué dijiste, ok, después de ver de todo lo que está pasando en Estados Unidos, tengo que entender cómo funciona este mercado internacional de la amapola y me tengo que meter a la instancia que regula este mercado. Y entonces te metes a ver la JIFE y encuentras una cantidad de inconsistencias y de cosas que uno dice, claro, entonces por eso hay tanta, mejor dicho, a pesar de que hay gente de cáncer que se está muriendo en países del tercer mundo, el precio en el tercer mundo es mucho más alto que el precio en países desarrollados, y encuentras una cantidad de inconsistencias que yo creo que te ayudan a entender un poco, ni siquiera sé, es que no sé si estas inconsistencias que entiendo por qué te metes a ver la JIFE, pero después no entiendo cómo estos resultados que encuentras en la JIFE te ayudan como a hacer recomendaciones de lo que pudo haber pasado en Estados Unidos y no pasó. ¿Sí me entiendes? En Estados Unidos tenemos un tema, uno es el comercio, la regulación internacional que tiene que ver con la JIFE, y otro es un tema de los grandes farmacéuticos que hicieron publicidad engañosa y demás. Pienso que las dos son causas de lo que está pasando, pero no sabría muy bien qué recomendaciones tú pudieras hacer con respecto a la JIFE para evitar que esto pasara en otras partes del mundo, porque mucho depende de las farmacéuticas grandes internacionales, que no sé si dependan de la JIFE. ¿Sí me entiendes? Yeah. Entonces, como en esa parte del paper me parece interesante saber, pero yo volvería otra vez a tu pregunta de inicio. Ok, ahora que entendí qué está pasando con la JIFE, ¿qué pudiera cambiar para evitar la crisis o para evitar que haya una nueva crisis de heroína o para evitar que esto se repita otra vez en la historia como ya pasó anteriormente? ¿No? Como que cerraría un poco el ciclo, porque creo que eso quedó abierto. Entonces digo, no, si la JIFE es un problemón, estamos haciendo las cosas mal acá, Estados Unidos es un problemón, tenemos una crisis de heroína, pero no sé muy bien cómo vincular como todas las conclusiones que sacas de las diferentes secciones del artículo. Entonces, lo que yo trataría de, o lo que yo te sugiero hacer es, sin miedo, hacer recomendaciones de cómo tendría que cambiar esta regulación. Yeah. ¿No? Sin miedo. Es decir, a mí me parece que la necesidad legítima no puede ser el poder de compra. Lo dijiste exactamente, lo dijiste perfectamente acá. Yeah. Es decir, la demanda yo la estoy calculando con poder de compra y no con necesidad. Entonces, ¿cómo hacer para calcular diferente la demanda y para ajustar la oferta a esa demanda y que no se vuelva una regulación de precio? Que eso es lo que existe actualmente. ¿Ok? Y ahora México. Creo que ya dije bastante, mejor dicho, creo que esto es importante para México en muchos aspectos. El primero es el que ya mencioné, es decir, a pesar de que es una crisis de salud pública para Estados Unidos, para México sigue siendo una crisis de seguridad. Es decir, seguimos en el mismo discurso de que esto es una crisis de salud pública en nuestro país donde tenemos adicciones, pero todo es culpa de México y tenemos que construir el muro y tenemos que acabar con los cárteles y entonces seguimos con el mismo discurso de crisis de salud pública versus crisis de seguridad en México. Y yo creo que eso se debería replantear en términos de la relación internacional que existe entre los dos países. ¿Ok? ¿Cómo? No sé, no sé, pero es decir, yo creo que Estados Unidos,
obviamente eso no va a pasar y estamos en un mundo hipotético, pero lo que decíamos que esto es la excusa perfecta para que Trump salga a decir todo es culpa de México, es simplemente una excusa si nosotros sabemos que este problema de la heroína se generó por un problema de las farmacéuticas, ¿no? Es decir, en las gráficas se ve perfecto. Al principio era un problema de productos con prescripción médica, en el momento en que ellos se dieron cuenta que tenían un problema y aplicaron la ley, bajó y heroína explotó. Se ve perfecto. Entonces no es simplemente que sea un problema de México, es un problema de tal vez de que las políticas se están haciendo unilateralmente en cada país, sin tener en cuenta que esto debería ser una política regional, ¿no? Obviamente en el momento en que eso pasa, la heroína va a empezar a entrar en el mercado negro, ¿no? Es como el efecto globo, que si yo le aprieto acá la regulación, pues se van a abrir otros mercados negros en otras partes porque la adicción existe. Entonces, en vez de decir vamos a regular qué es lo que va a pasar solamente en Estados Unidos, pues hagamos políticas regionales teniendo en cuenta que en México se produce heroína y que en México la producción de amapola es bastante importante, ¿no? Algo así, obviamente el mundo hipotético no va a pasar, pero no perdemos nada soñando. Otro de los roles que tiene México, y tú lo dices acá para la India, pero no lo dices mucho para México, es eso, en México la amapola es ilegal, ¿no? Si nosotros, tengo entendido, yo no soy experta en este tema, pero tengo entendido que México importa su morfina, Sí, claro. ¿no? Sí, sí. Por más de que produzca opio, Sí, todos los opioides se importan, Así es. ¿no? Entonces, en términos de política nacional, yo no sé México qué rol juega en esta regulación internacional. ¿Es productor que exporta opio o el opio es totalmente ilegal y no está pasando nada? Exacto, entonces yo creo, y si te quieres ir por ahí, me parece también súper interesante, de meterte un poco a analizar el rol que juega México tanto en la regulación internacional como en su relación bilateral con Estados Unidos, ¿no? O qué rol, o qué oportunidades tendría México en este mercado si cambia un poco la regulación nacional con respecto al opio. ¿Okay? Eso también se me hace interesante, que eso no lo exploras mucho, Sí, no. y de hecho pues exploras un poco lo de India, de que el té está prohibido pero que importan la metadona y los demás tratamientos para adicciones. Yo creo que en México pasa una situación muy similar, ¿no? Sí, excepto que no exportamos. Exacto. Yo creo que básicamente eso. A mí me parece interesante, el tema de México se me hace interesante, y me parece que el tema de México no está explotado en el documento que está. Obviamente sería una perspectiva del documento diferente, ¿no? Pero me parece súper interesante el tema de México, desde la primera parte que describes la crisis de salud en Estados Unidos, como en la segunda parte que describes la regulación internacional. Me parece que ahí México tiene mucho que decir, uno por ser vecino y por exportar heroína al norte, y dos, por ser un productor importante a nivel internacional de opio. Entonces sí debería tener un papel importante en esta regulación de opio a nivel internacional, que tal vez no se ha querido meter porque es totalmente ilegal, por la prohibición y tal. ¿Okay? Y tengo cosas pequeñas del artículo, no sé, por ejemplo, en el resumen, tú dices que vas a analizar este tema y relacionarlo con la legalización del uso medicinal y recreativo del cannabis, Sí, y después lo llegué, mencionas en las conclusiones. Ya no llegué, sí. Claro, no llegaste y dijiste, me falta esta parte, y me puse a pensar y no tengo ni idea cuál sería la relación entre esos dos. Mejor dicho, como que no sé muy bien a dónde quisieras llegar en el momento en que te metes en el cannabis, porque no se menciona en ninguna otra parte del texto, ¿no? Entonces eso me llamó la atención, y algo de cifras que después te las digo, que son ya cosas concretas. Por ejemplo, dices que las tasas que reporta esta oficina de prescripción de opioides alcanzaron un máximo de poco más de 80 por cada 100 personas. Eso tiene que estar mal. Sí, de 100,000. 80% de la población consumidora de opio. Pero ok, cositas así que hay en el pero bueno, de todas maneras, felicidades. Pienso que, como tú dices, es un tema que no se ha explotado muy bien. Es un tema que no existen datos, no es que tú no encuentres datos, no hay datos, ¿no? Entonces no se sabe muy bien, y sí creo que es un tema que es muy relevante para México, a pesar de que no
para empezar a contestar una cantidad de preguntas de investigación que te haces acá en este lugar. Gracias, Laura. Carlos. Sí, un poquito datos de comercio internacional debe de haber, alguien debe tener. De cuánto se produce de amapola, cuánto se compra, eso seguro alguien lo tiene. Pero quién sabe cómo encontrarlo. O sea, así no, ni idea. Y me gustaría mucho verlos. Y lo de cannabis sí, eso ya no alcanza a llegar. Lo que pasa es que se está viendo que en estados donde se ha legalizado por completo la cannabis, o sea, no solo uso medicinal, sino uso recreativo, resulta que las tasas de mortalidad por opioides se están reduciendo de forma importante. Y es que de los cannabinoides también puedes sacar analgésicos. Y parece ser que el consumo de los dos, el consumo medicinal se está yendo hacia cannabinoides, no de opioides, y el consumo problemático o adictivo, lo que sea, también se está yendo, se está intentando motivar a las personas que en lugar de que se anden inyectando, mejor se ponen un chorrito para que no se esté muriendo la gente. Pero hay poquitos datos, sobre todo en Colorado se ve que se redujeron mucho las muertes por opioides después de la legalización. Sí, pero así yo no. Pero eso es interesante. Sí. ¿No? Bueno, y eso por un lado, pero por otro lado también lo dice Molly Charles, porque ya no alcancé a llegar, que efectivamente que en la India también de manera tradicional se trataba adicciones con cannabis. Y entonces que el Sistema Internacional de Fiscalización les cortó sus dos formas tradicionales de tratar adicciones. Muy bien, gracias. Pues entonces abrimos la sesión a preguntas, comentarios de ustedes. Sí, Ariadna. Bueno, yo no sé mucho del tema, yo no hago cosas de drogas, y a lo mejor aquí me van a caer a palos, ¿no? Pero no, por la pregunta. Pero básicamente a mí me gustaría saber, digo, si tienes el dato, lo que tenemos son como dos mercados. O sea, el mercado de las farmacéuticas es un mercado legal, que finalmente su falta de regulación de alguna manera generó como estos efectos, side effects, ¿no? En la población, ¿no? Que se volvieran adictos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Y por otro lado tienes un mercado negro, ¿sí? Y entonces en el momento que sobreregulas esto, ¿sí? Entonces hay como un flujo de personas, ¿no? O sea, a mí no me queda muy claro cuánta gente de acá, ¿sí? Finalmente terminó acá, si es el mismo número de personas, ¿sí? Y por otro lado, pues yo un poquito ahí en la cuestión de, pues a mí se me hace de súper terrible, ¿sí? Porque de un mercado regulado los mandas a un mercado desregulado, ¿sí? Y entonces en el mercado desregulado, pues te dan, o sea, terminas peor, ¿no? Ya si lo ponemos en una balanza, ¿no? Entonces a mí un poquito es como manejar o tratar de visualizar como esos efectos, esas externalidades negativas que finalmente genera el mercado negro, ¿no? Porque dentro de todo tú tienes un mercado legal aquí, ¿sí? Quieras o no mal regulado, ¿sí? Pero puedes identificar cosas, ¿no? El problema es que estás mandando, desde mi punto de vista, toda la población a un mercado negro completamente desregulado y que tiene mucho mayores implicaciones en términos de salud, ¿no? Y en términos de todo, ¿no? Porque eso tiene que ver con corrupción en países, o sea, estás prácticamente, de este mercado estás generando, no sé, yo no sé cómo poner la pregunta, que no es una pregunta, es más bien como que para mí hay como un problema ahí de regulación, que hay que cuidar muy bien de sobreregular, ¿no? No sé. Yo nada más complementando un poco tu idea, creo que ahí el punto son ver dos tipos de efectos, ¿no? Los intencionales y los externalidades pues, con consecuencias, ¿no? Una era que sí, como bien dices tú, la excesiva regulación, ¿no? De pronto que hace que las personas con problemas de consumo se vayan al mercado ilegal. Pero por otro lado también este mercado legal tiene sus huecos, ¿no? Que han sido impulsados desde el mismo Congreso, ¿no? Como por ejemplo fue con este último escándalo del SAR antidrogas estadounidense, ¿no? Que había tenido, que estaba propuesto para hacer SAR antidrogas, que había sido congresista republicano, que había recibido dinero para sus campañas de parte de las farmacéuticas y que impulsó junto con otros congresistas una ley un poco más ad hoc para que precisamente estas sustancias legales pudiesen fluir de alguna manera en el mercado ilegal.
Entonces son dos tipos de efectos, ¿no? Ahí que lo hacen todavía más complejo. Sí. Froilán, ¿yo qué tenías pregunta? No dije nada. Te vi un poco interesado. Dinos qué escribiste. No, pues no, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, como que con todo lo que dijo Laura, lo suscribo. Sí, hay muchas preguntas de investigación, hay muchas líneas que podrían dar como resultados concretos para el IBD y con resultados regulatorios concretos con efectos para México. O sea, como que no hay que perder esa oportunidad de rescatar, o sea, sacar las preguntas concretas. Y también hay otro elemento, como que hay, además de eso, que es como muy práctico, muy de política pública, también veo que hay una oportunidad en el material que ya juntaste de irse moviendo hacia crear un marco general, que creo que es como que lo que estás rogando que haya. En el paper yo de nota así agarrando el asunto de la JIFE y de lo que dice Trump y pescando de donde puedes, y lo que se leo en tu escritura es cierta desesperación porque no hay un marco global para entender el problema. Y eso es una emoción con la que yo me siento identificado, porque cuando nos conocimos tú y yo, Carlos, yo andaba exactamente lo mismo, para escribir un documento de trabajo para el IBD, que era como en preparación a Winters. Y en aquel documento de trabajo, lo que se me ocurrió como reacción al ver todo este montón de fenómenos muy locales y muy globales, lo que se me ocurrió, o a lo que llegué en ese documento, era que necesitábamos reflexionar más sobre drogas y desigualdad en términos globales. O sea, como que el concepto de desigualdad, yo creo que te ayudaría, y en términos globales, no nada más en la relación México-Estados Unidos, te ayudaría, yo creo que, a organizar un poco todas las discusiones que traes acá. Un ejemplo de alguien que ya lo está haciendo para el mismo tema, pero sin la preocupación mexicana, es el grupo especial que formó el Lancet sobre cuidados paliativos, que hicieron ya como toda su interpretación sobre esta crisis de opiáceos, y acaban de publicar hace 2 semanas, creo, su reporte final. Hicieron un reporte enorme, como de 60 páginas, que no he terminado de leer porque le metieron manos en nota, especialistas, economistas, médicos, economistas, abogados, le metió mano de todo. O sea, es un grupo como de 100 personas. Hicieron un súper reporte, y el concepto articulador es la desigualdad, que ellos nombran, se nota que no hubo un sociólogo ahí, pero ellos lo nombran inequidad. O sea que ese es el concepto que articula todo su informe. No sé, quizá echarle un ojo al informe de Lancet también te ayudaría. Aunque a mí no me gusta tanto el concepto de inequidad, me gusta más el de desigualdades, porque ellos los están viendo desde la distribución de opiáceos para cuidados paliativos. Entonces inequidad igual y les sirve porque tiene un elemento económico. Pero si metemos desigualdad, podemos como incorporar la complejidad de relaciones que se está tratando de estudiar. Podríamos meter también los costos de la violencia, el conflicto en Guerrero, ese tipo de cosas que yo sé que a ti te preocupan. Ahora, esto de desigualdad pues también tendría efectos, o sea, como que está bien padre el contradiscurso que retomaste, que viene de la defensa de la medicina tradicional y los usos tradicionales del opio. Se pueden meter un montón de otros usos tradicionales para tratar adicciones. O sea, la rana toro de los seis en Sonora. El uso, Vía Labate estudia también el uso de la ayahuasca contra las adicciones y para la renovación incluso espiritual y física de las personas, etcétera. Hay un montón. En términos de qué hacer hacia futuro, pues la respuesta de The Lancet, así el spoiler alert, pero la respuesta de The Lancet evidentemente llegó a la misma conclusión que tú, o sea que esto está regulado como si fuera, o sea, desde una visión económica neoclásica,
Y nosotros proponemos que se regule desde la necesidad y hace todos los cálculos de cuánto necesita cada país. Entonces, como la respuesta de regular la farmacracia. O sea, tú ya tienes explorada la de la medicina tradicional, pues ahora está la respuesta de regular la farmacracia. Y la respuesta que nosotros desde México tendríamos que aportar sería el regular las consecuencias de las malas regulaciones, o por lo menos paliar las consecuencias, hacer cuidados paliativos, no nada más de los enfermos que no tienen acceso a opiáceos, sino también de los que tienen otro tipo de epidemias, como la que tenemos de homicidio en México, y tratar de calcular de qué tamaño es la epidemia relacionada con amapola. Eso sería como un tercer cosa futuro. Ahora, decías que lo de oferta y demanda, o sea, lo pones como un gran descubrimiento, pero es algo que, por ejemplo, los historiadores gringos lo tienen súper explorado. De hecho, el historiador oficial de la Casa Blanca de Obama, su tesis doctoral, la tesis central de su tesis doctoral es esa: el sistema internacional de regulación de drogas es un sistema de regulación económico y basado en ideas neoclásicas de la economía. Entonces, en su libro ya lo tiene toda la revisión de la diplomacia y de cómo entraron las farmacéuticas para manipular eso, y cómo entró Anslinger para crear este sistema de regulación económica. ¿Y está disponible al público? ¿Cómo? ¿Tú tienes la tesis? Sí, la tengo ahí fotocopiada. Y también hizo un paper donde lo pone clarito, así con todas sus palabras, en LSI, creo que es LSI hizo una serie de seminarios en que participó Laura. Entonces hubo uno en que invitaron historiadores, entre ellos a él, que en ese momento era el historiador de la Casa Blanca, y ahí dice, no, pues a partir de todos mis estudios, este es el rollo. O sea, como que esto es un sistema para controlar el mercado. Y para controlar el mercado en un momento en que los Estados Unidos nos sentíamos vulnerables por este mercado, porque necesitábamos la morfina para el frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial. O sea, como que, y él lo dice, y lo dice aparte mientras es el historiador oficial de la Casa Blanca. O sea, es muy interesante. Ahora, también estoy de acuerdo con Laura en que hay que hacer como, tratar de poner como la lupa o el microscopio sobre las consecuencias para México. Una parte son las que ya mencioné, que son las de la violencia. Guerrero es el caso más dramático. O sea, de hecho la DEA hace 2 semanas acaba de decir que Guerreros Unidos ya entra a sus prioridades, y es por la producción de amapola, ya lo sabemos. Y posiblemente los 43 los mataron por un evento relacionado, lo que descubrió John Glitter del quinto camión, etc. Esa es una parte. Pero otra parte de las consecuencias de este mercado para México no tiene que ver tanto con la producción, o sea, las relaciones de los campesinos y los grupos criminales transnacionales, sino con el fentanilo, el papel estratégico de México en las redes comerciales de fentanilo, con los puntos donde se producen los precursores en China. La crisis de seguridad en Colima, en Manzanillo en específico, Lázaro Cárdenas, no es una casualidad. Los problemas de seguridad en frontera sur no son una casualidad, y los informes de inteligencia gringos cada vez insisten más en que tienen que ver con el fentanilo, y que es uno de los grandes intereses de los grupos criminales mexicanos. Entonces, una parte pues, de las consecuencias para México de esta crisis estadounidense tiene que ver con la producción, otra parte tiene que ver con la circulación de precursores. Entonces, como que está la oportunidad de empezar a desarrollar esos 2 elementos, ¿no? de los mercados. Y ya. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Laura, de hecho. Nada más contesté las 2 preguntas, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias. Sí. Pues sí, te digo, sí, estoy de acuerdo. Si tienes la tesis, compártela, por favor. Sí. No veo como un gran descubrimiento, es que suena muy increíble. O
sea, yo creo que ustedes manejan muy bien el tema, pero si tú te paras frente a cualquier otra persona y dices, mira, la verdad es que Naciones Unidas lo que hace es un monopolio de compra y venta de opio, y lo que le interesa proteger es el precio, y proteger las farmacéuticas, nadie te lo cree. Y entonces por eso tengo que, o sea, por eso digo, a ver, cita esto de la JIFE, cita esto de la JIFE, cita esto de la JIFE, porque no es el gran sugimiento, es que es leerlo directamente de la JIFE, ¿no? Y si nos pasa mucho que dices, bueno, tal investigador ya demostró que, nitrógeno. Ah, bueno, es que es la China. Pero me sirve mucho, porque ya que enseñas todo lo que hace la JIFE, pues o sea, ahora sí padrísimo, yo metí un francés que encontré, pero no sabía esto del historiador gringo. Y tal investigador coincide, tal investigador coincide, entonces ya lograste medio aceptado, pero si no, nadie te cree que esto pasa. Pero siempre padre. No, va a decir, yo sigo con lo mismo. O sea, verlo desde el punto de vista, bueno, lo quiero ver desde el punto de vista del que consume, ¿sí? O sea, yo soy abogada y entonces, o sea, ahorita, por ejemplo, Froilán acaba de hablar de los antecedentes del consumo de drogas en la guerra de Vietnam y antes, ¿sí? Como el gobierno, como que, si tú lo ves, en realidad es como, yo desde el punto de vista del que consume la droga, ¿sí? Pues obviamente voy a tratar de reducir mis costos para adquirirla, ¿no? Y entonces, si yo encuentro un vacío legal en la norma, me aprovecho la norma. Si me tapan eso, o incrementa la norma y reduce el consumo, me voy a buscar esto, ¿sí? Y voy a ir todo el tiempo buscando, ¿sí? Cómo consumir, ¿no? Entonces, en ese sentido, también esta visión de sobreregular y a mí me parece que no es el camino, ¿no? ¿Sí? Un poquito yo con la idea de la sobreregulación, ¿no? A lo mejor te funciona más, como yo veo mucho lo que son instrumentos de autorregulación y cosas así, a lo mejor hay otras cosas que pueden mejorar, digamos, este consumo extensivo, ¿no? Pero también, pues ahorita es eso, ¿no? Antes eran las anfetaminas, después era no sé qué, y siempre van a estar buscando, o sea, el que ya tiene un problema de drogadicción, ¿sí? Con todas las normas, con todo lo que le pongas, va a ser como muy difícil que deje de consumir, ¿no? Yo creo que ahí es cuando entra la política más, desde mi punto de vista, de salud, ¿no? O sea, más tratar el caso desde un punto de vista de salud y llevarlo como a esa línea, que desde un punto de vista de ir persiguiendo cada nicho, ¿sí? Que descubre la gente que tiene la adicción, ¿no? Entonces, un poquito era eso, ¿no? En el sentido de, ok, ahorita el oxicofin, ¿sí? Finalmente, probablemente es la misma gente que se movió al mercado negro, y por eso es que ves las tasas que se cayeron en consumo de oxicocin, no sé cómo se llame, ¿sí? En el mercado, ¿no? Entonces ahí a mí me parece que pues hay muchas formas de sustituir, ¿no? La droga, y va a depender de cómo juega la regulación y cómo juega, pero al final de cuentas tienes toda esa cantidad de gente todavía metida. Sí, no, estoy de acuerdo, es que, igual que, o sea, como estoy de acuerdo con lo que Laura y tú dijeron, por eso ya, en realidad estoy completamente de acuerdo. Y si yo casi no me meto a propuestas de cómo solucionar la crisis, a mí me interesan los mecanismos internacionales y las aunque hablo un poquito de implicaciones para México, justo esa perspectiva que sean Laura y Froilán. Sí, es de propuestas de solución que hacen los demás. Y estoy de acuerdo, pues es tratamiento, no es... Pero lo que es interesante con lo que decía Adriana es este efecto globo que existe cuando tú implementas cualquier política, ¿no? Entonces, si tú implementas una política de prohibición en los países productores, sabiendo que hay la demanda, pues la producción se va a empezar a correr a otros sitios. Y pasa exactamente lo mismo con los adictos, ¿no? Si tú les metes una política prohibitiva de un producto que ellos necesitan, van a buscar otros medios por el cual acceder, y eso da pie para el mercado negro. Entonces yo creo que así no hagas tus recomendaciones de políticas, lo que sí tiene que ser, lo que sí deberían la pena decirse en estos temas de regulación en el caso de la demanda, es que en el momento en que se haga regulación de un producto, se tienen que migrar también los sustitutos.
No puedes hacer regulación solamente de un producto y dejar que los sustitutos que están en el mercado negro no pase nada, porque obviamente la demanda se va a ir a los sustitutos, ¿no? Entonces tiene que ser como un plan de regulación mucho más integral, ¿no? Para cubrir todos los campos. Gracias, Laura. Por ahí había una pregunta. Un poco con lo que dice Laura también, o sea, el producto en sí, estamos hablando de una adicción que tiene que ver, o sea, que si una persona lo deja de consumir, pues se muere, ¿no? O sea, por esa parte. Por otra parte, ahorita con la gráfica que pusiste sobre quiénes son las personas que se mueren por sobredosis, me acordé un poco de la crisis que también hubo en los 80 en Estados Unidos, pero con la cocaína. Y cómo cuando empiezan a hablar de la crisis de consumo de cocaína en los 80, pero en los 70 también había un consumo, o sea, desmesurado, ¿no? Y aquí el chivo expiatorio era como, bueno, ¿quiénes están permitiendo que la gente esté consumiendo? Y cómo el Partido Republicano ganó fuerza al meter políticas mucho más prohibicionistas, etcétera, etcétera. Y ahorita con el tema de Trump y el muro, ¿no? La gente está consumiendo muchísimo. ¿Quiénes son los culpables de todos estos? Pues son los mexicanos, porque están produciendo y están trayendo todas estas drogas. Y sobre la emergencia de la cual habla Trump, también digo, como dato, ahí hay una incoherencia total, porque metió a una chica que se llama Kellyanne Conway y que estuvo en su campaña presidencial, y hablando de una emergencia sanitaria de este calibre, esta mujer no tiene, o sea, ningún background en salud pública. Entonces, también como el tema político me parece muy importante alrededor de toda esta crisis. Sí, súper interesante. Sí. Es que también lo que decía Edgar, que propusieron a un tipo de SAR antidrogas que venía directamente de las farmacéuticas. Sí. Sí. Gracias. Lo que me pasa es que son mucho realistas. O sea, que sí, el tema da para muchos libros, pero... Ajá, son muchos libros. Pero... Sí, da así para... Desigualdad y drogas. Ya, primero, Carlos, muchas gracias por esta presentación. Es muy importante. Llega un momento en la política muy importante porque, como elaboraste, el impacto del consumo de opioides en Estados Unidos ha afectado mucho a las comunidades, especialmente rurales, y de la gente blanca no hispana, ¿no? Y si vemos a los estados donde el consumo ha afectado más, son estados o condados que han votado por Trump y que está afectando no solamente unas familias o unas partes, pero de manera sistemática las comunidades. Y ahora saber que Purdue está intentando expandir su mercado a México y otros países, ya hay suficientemente problemas en el país. Ahora vamos a tener Oxycontin y el abuso de esta droga, y esto es muy preocupante porque me acuerdo vi un documental sobre el consumo de tabaco internacional, ¿no? Y de R.J. Reynolds. Después de perder el mercado en Estados Unidos, se expandió a Indonesia y otros lugares, hasta que venden cigarrillos a jóvenes de 9, 10 años, ¿no? Y que no hay regulación, nada. Entonces Purdue, si va a experimentar problemas con su mercado en Estados Unidos, claro, va a importar este problema a otros lugares. Y, entender cómo ganó un demócrata como Trump. Hay varios factores, pero es absolutamente integral el problema del consumo de opioides y sobredosis en zonas rurales. A mí, que lo he leído, estoy convencido que esto ayudó a radicalizar a la gente en estas comunidades, a aceptar a alguien que va a decir, bueno, a arreglar todos los problemas y vamos a culpar a migrantes porque no es, y viene al mismo tiempo que había aumentos fuertes en la desigualdad económica en Estados Unidos, ¿no? De los últimos 30 años. El paralelo es interesante. No estoy diciendo que son vinculados
vinculados directamente, pero el declive en el poder adquisitivo de la clase obrera blanca en Estados Unidos en los últimos 30 años y los aumentos en el consumo de opioides y de heroína son interesantes paralelos. Pero es bien interesante esa vinculación que haces, porque precisamente tu texto en alguna, creo que en la cuarta o quinta página, habla sobre una diferenciación a nivel regional y político como estatal o municipal en Estados Unidos sobre el consumo de opioides. Pero ya no dices exactamente qué tipo de vínculo hay, ¿no? Y creo que va muy bien el tono que está diciendo Mark, ¿no? Por un lado, espacios rurales, ¿no? Por otro lado, preferencias políticas, la sociedad Trump, por otro lado, aumento en el consumo, ¿no? Creo que es una línea interesante que conecta con lo que hablaba Freud desde el inicio sobre desigualdad. ¿Alguien tiene más comentarios, preguntas que hacer? Javier, te veo ansioso. Esa recomendación de desigualdad le va a gustar mucho a mi coordinador. No, hombre, a Gerardo Esquivel le va a gustar mucho la recomendación. Ya ves. No, pero y como para complementar, yo creo que y siguiendo con el mismo comentario de Adriana, no, propones esto, lo del bulbo, la idea del bulbo de la amapola local me parece muy bien, pero ahora algo que quienes nos dedicamos a drogas tenemos que reconocer de entrada cuando damos propuestas es que no hay propuestas mágicas, o sea, que la gente sustituye una cosa por otra y de que al parecer, en el asunto de las drogas, independientemente de la propuesta paliativa que uno ponga en la mesa, va a haber consecuencias, va a haber costos. Como que en el tema de las drogas, como que parece que los costos son inescapables. Entonces, es por eso que en términos de salud pública tenemos la idea de la reducción de daños. Ahora, algo que no tenemos aún conceptualmente, y es un concepto en que podríamos trabajar como hermanito de desigualdad de drogas, es el de reducción de daños globales. O sea, como que en términos también de regulación, por ejemplo, en la JIFE, cambias la regulación neoclásica por una regulación basada en las necesidades, una más socialista, ponle, más en las capacidades y necesidades. Pues esa también va a tener consecuencias. O sea, no va a venir sin costos si lo sustituimos. Entonces, reconocer eso de entrada, como hacen la gente que se dedica a drogas y salud pública, yo creo que sería adecuado. O sea, es como lo que corresponde, reconocer que toda regulación tiene consecuencias y tiene costos y tratar de preverlos. Como que es un asunto como de responsabilidad, yo creo, que nos dediquemos al asunto de las drogas y eso no es otra cosa que llevar la reducción de daños a lo social y ya en términos últimos a lo global. Y yo abonando un poquito con lo de, yo veo mucho cuestiones de cohesión social y todo esto. Por ejemplo, está el caso de los aborígenes australianos, que dado su contexto, son comunidades que fueron desarticuladas históricamente y que terminaron muchos de ellos metidos en alcoholismo. ¿Cómo ha hecho el gobierno australiano en mucha literatura para reducir el alcoholismo en las zonas indígenas? Básicamente ha hecho programas para empezar a generar mecanismos de cohesión social al interior. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de lo global, pero hay que empezar a hablar también un poquito de esa conexión entre las necesidades locales de los individuos, ¿sí? Estas son comunidades, lo que estamos hablando de nuevo desde el punto de vista de los adictos y ya desde el punto de vista más hacia salud, sí estamos hablando de que lo que decía Michael, ¿no? Sí. Hay fractura social porque hay desempleo, porque hay una serie de cosas. Entonces están atacando el problema desde un punto de vista muy global, cuando a veces puede ser hasta problemas regionales de desarrollo, de acceso a básicos, a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con los aborígenes australianos era esa perspectiva de futuro, ¿no? Comunidades que se les fueron arrebatados los hijos, que no podían ni siquiera ganar su propio salario porque primero pasaba por la iglesia y luego por ellos. Entonces generó prácticamente un problema social muy grande que terminó siendo el alcoholismo entre las comunidades, ¿no? Y al final ahí es como han ido recuperando, digamos, a los individuos, dándoles como perspectivas de futuro a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces hay mucho trabajo social en ese aspecto, que no solamente tiene que ver con cuestiones regulatorias. Digo, yo hago regulación y siempre pensamos que la regulación nos va a solucionar los problemas y
eso iba a estar como por sentado, porque en otros tipos de foros con públicos distintos sí hay como ese debate, pero dije, no, seguro decide ese debate, todos estamos de acuerdo en que hay que atender cuestiones sociales de tratamiento, ¿no? La solución no es más regulación, más guerra, ¿no? Dije, ay, seguro todos vamos a coincidir. Pero de hecho tú lo mencionas en tu artículo cuando hablas del té de la vulva de la amapola, que dices es un tratamiento que ni siquiera tiene que ir a una clínica, sino que es un tratamiento que se hace en la casa, con la familia y con el apoyo de la familia, y por eso puede ser mucho más efectivo que otros tratamientos, ¿no? Que es como la misma receta para todos los países, para todas las comunidades y para todos los adictos, como si todo el mundo fuera igual. Sí, no me metí mucho en ese tema porque pensé que aquí todos estamos de acuerdo en que menos guerra. Sí, súper interesante lo de las comunidades fracturadas y lo del documental. Sí, cierto, yo no vi ese documental, pero ya había escuchado eso de que el Gran Tabaco se lanzó al mundo a vender cigarrillos a todo el mundo. Es un documental de Vice News. Está en YouTube, Lo voy a buscar. Y además creo que les ganaron, ¿no? Uruguay demandó a Gran Tabaco y ganó la demanda. Justo. Entonces creo que hay ejemplos bien interesantes de cómo paisitos se han enfrentado a eso. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene más preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, pues damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias. Nos espera un brindis que hay nosotros en la sala de profesores. La única Ay, razón por la todos que estamos tenemos. acá. Bueno, pues muchas felicidades. Yo no sabía que no existe. No, wait. Sí, creo que Lo leí mal. No drogas más que nada. No, Vamos a hablar de eso. están haciendo un paper con Harvard. Yo creo que yo soy el único que no está haciendo ese paper. los dos que hablamos somos los que no tenemos ni idea. Bueno, pero ahí tengo, de hecho, acababan de imprimir lo de Lancet y lo de... La tesis me súper encantó. Sí, la fotocopia, tengo una fotocopia en el libro, está en No sé que era Washington. No, pero el artículo... Sí, bueno. A ver, espera. Déjame saludar. Froilán, ¿te lo vas a llevar a tu oficina? No. Al brindis. Sí, más cosas. ¿Quién no se ha hecho una deconstrucción de lo que dice la obra? Eso, para mí como sociólogo, es todo lo que ustedes ven. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sala de profesores. Pasa.